Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder, y tribútenle honores a su nombre. Cantemos la grandeza del Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. De pie. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya.
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Dijo Jesús a la multitud: el reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les digo también con qué compararemos el reino de Dios, con qué parábola lo podremos representar. Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuve explicando su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Sentados. Las parábolas son una manera muy sencilla, muy práctica de comunicar un mensaje, pero implica, desde luego, la capacidad de poder entender la analogía, es decir, esta comparación de la realidad con el mensaje que se quiere compartir. Jesús toma esos ejemplos de la vida práctica, del campo, de diversos oficios, del que pesca, del constructor, del ama de casa, de varios ambientes. Toma Jesús esos ejemplos para ilustrar, para dar un mensaje y sobre todo para explicar cómo es el reino de Dios. Si vemos en los evangelios, no vamos a encontrar una definición de lo que es el reino de Dios. Busquemos en los evangelios y no vamos a encontrar, el reino de Dios es, no. Dice, el reino de los cielos se parece. El lenguaje es comparativo, ¿sí? No es, o mejor dicho, el lenguaje no es conceptual, no da un concepto, es descriptivo, nos va diciendo las características que tiene el reino. Y las parábolas ayudan a entender precisamente esa forma de expresarse de la cultura de Jesús, un lenguaje descriptivo. Y por eso dice, ¿no? Como el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Pasan las noches, los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Ya va describiendo el desarrollo, ¿no? Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, llegó el tiempo de la cosecha. Hay varios elementos en esta pequeña parábola. La semilla pues es la palabra de Dios. Y así como la semilla pues no vemos porque está metida en la tierra cómo es el proceso, a no ser que hagamos como hacíamos en la escuela, ¿no? Que metíamos en un bote y el algodón, ¿no? Para ver el proceso de germinación de la semilla, ¿no? Y el crecimiento solamente así pudieron. Pero no sabemos efectivamente
el punto exacto en el que brota la plantita, no lo vemos. Bueno, así también la palabra de Dios. Así como la semilla tiene ese potencial para germinar, crecer, desarrollarse, producir fruto, va transformándose esa realidad, esa semilla se va transformando. Así la palabra de Dios va haciendo su trabajo en las personas. Además que aquí hay un elemento importantísimo que consideras. Así como la tierra, está disponible para que la semilla crezca, germine y crezca. La tierra le proporciona, por decirlo así, los elementos que le van a nutrir para nacer, crecer, reproducir, para crecer y dar frutos. Así también en la vida de la persona hay un elemento importante que debe favorecer el desarrollo de la palabra de Dios, y ese elemento se llama libertad. ¿Qué tanta apertura se le da a la palabra de Dios? Porque la palabra se proclama, la semilla se esparce, pero ¿cómo es la recepción de la palabra? De manera que se le pueda dejar que desarrolle. Sí. Si no va a aparecer la parábola del sembrador que se proclamó hace 3 días, ¿no? Y que la no disponibilidad, el corazón duro, las preocupaciones no permiten que haya frutos, ¿no? Bueno, la palabra de Dios tiene el potencial, pero aquí hay un elemento que condiciona mucho, especialmente la actitud de la persona, una actitud libre que puede favorecer o desfavorecer. Sí. Entonces, pero sí, la palabra tiene ese dinamismo. Crece, nace, crece, primero salen los tallos, las espigas, después los granos. Todo el proceso. La persona tiene que vivir ese proceso, dejar que la palabra llegue a su persona, dejar que esa palabra crezca, que germine, crezca, se desarrolle, pero que llegue a dar frutos. Porque se puede dejar que la planta crezca, pero no se le puede dejar dar frutos. Así como pasó con la semilla de la parábola del sembrador, ¿no? Que las espinas y demás hierbas ahí no le permitieron dar fruto. Bueno, pueden nacer, crecer, pero si no se le deja dar fruto, no es por ahí el objetivo. Entonces, dejar que la palabra haga su trabajo. En otras palabras, diríamos, dejemos que Dios sea Dios en nuestra vida. Qué gran reto. Dejar a Dios que sea Él en nuestra vida, que sea Dios en nuestra vida. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita que llegue a dar frutos. Y el hombre dice, cuando ya están maduros los granos, echa mano de la hoz, ha llegado el tiempo de la cosecha. La cosecha, en la vida, en las parábolas o en las comparaciones de Jesús, significa el juicio final. Así como la siega o la vendimia, cuando se corta el trigo o cuando se cortan las uvas, son un signo del juicio final. O sea, ya llegó a su madurez la semilla, llegó a su madurez, llegaron las vides a su madurez, entonces hay que cortarlas para procesarlas. Entonces así también la persona cuando llega a su madurez, o es el juicio o es también cuando morimos y que tenemos que entregar cuentas a Dios. Qué triste ha de ser que una persona llegue a la edad de la cosecha sin frutos o con un granito por ahí nada más. Sí. Cuando tuvo la capacidad, la posibilidad de dar frutos. Fíjese, oportunidades las tenemos para dar frutos, para dejar que la semilla dé frutos. Que perdamos el tiempo en otras cosas, pues sí. A veces perdemos el tiempo en muchas cosas, incluso buenas, pero que no nos damos la oportunidad de que la palabra trabaje en nosotros. Por eso decía, dejemos que Dios sea Dios en nuestra vida. Sí. Para que cuando tengamos que rendirle cuentas a Dios, pues lo hagamos con total libertad, sin ningún temor,
porque hemos dado lo mejor, porque hemos hecho lo mejor. Que podamos llegar al final de nuestra vida sin tantos remordimientos, porque siempre los va a haber, ¿verdad? Pero cuando lleguemos con tantos remordimientos a la viejentud, ¿sí? Sino que hagamos las cosas y nos sintamos contentos, satisfechos, plenos, Dios le dará plenitud a lo que hemos hecho, ¿sí? Pero que no quede de nuestra parte, pues, que hagamos lo mejor de nosotros para que esa palabra llegue a fructificar. La palabra entonces, de una manera sencilla, discreta, sin espectáculo, llega a nuestra vida, ¿sí? A veces simplemente espera una oportunidad, una pequeña oportunidad, y la palabra hace su trabajo, ¿sí? Pero aquí depende, pues, que tanta apertura hay de parte de nosotros para que ese proceso se dé en cada uno. Por último, nada más recordar que hoy celebramos a Timoteo y Tito. Timoteo, obispo de Éfeso, y Tito, obispo de Creta, colaboradores muy cercanos de Pablo. Es bien curioso porque Pablo tenía su carácter, era muy duro, muy exigente y de pocas pulgas, ¿no? Entonces, en algún momento tuvo algunos roces ahí con ellos, ¿no? Pero siempre terminaban reconciliándose y seguir trabajando, ¿no? Pero él es muy, con estos apóstoles es muy cercano, de mucha confianza y de un gran cariño, por ser también pues evangelizadores y de mucha confianza de Pablo, así como también estuvo Juan Marcos, ¿sí? Apolo. Bueno, ahora están estos dos, Timoteo y Tito, que aprendamos nosotros también a vivir con alegría en nuestro dinamismo de fe, que es un dinamismo misionero. Acuérdense que el cristianismo es por naturaleza misionero. Por eso un cristiano que se instala a servir nomás en lo que quiere o en lo que le gusta, no está viviendo el dinamismo misionero. Es decir, sirve donde te están pidiendo, ve a donde te están mandando, ¿sí? No, es que yo nomás puedo aquí. No, pues no. Así no se puede, ¿sí? Entonces, si no hay disponibilidad, pues ¿para qué te metes? ¿Sí? Si no hay gusto por servir, pues quédate a dormir mejor, ¿verdad? Pero no estorbes. Mucho hace el que no estorba, dice el dicho, ¿no? Y es que en la cuestión de la fe no podemos estar ahí nomás comiendo moscas, ¿no? Sí, que es movimiento, es creatividad, ¿verdad? Muchas veces por eso nuestros apostolados no crecen, no avanzan, porque nos conformamos con lo que hemos hecho o porque hemos querido estar siempre haciendo lo mismo. Entonces, como que siempre tenemos que reinventarnos en cuanto al dinamismo, ¿verdad? Porque el dinamismo es propio de la acción del Espíritu Santo. Sí, siempre el Espíritu Santo, en las comparaciones con las que se da a conocer la acción del Espíritu Santo, el fuego, el aire, pues son elementos de movimiento. ¿Sí? La lumbre no está así nada más, se mueve siempre está en movimiento, ¿verdad? El aire, pues ni se diga, el agua, ni se diga, son elementos de movimiento. Entonces el cristiano que se deja guiar por el Espíritu Santo será un cristiano en movimiento, creativo, inquieto, dinámico, no ahí aplatanado, ¿verdad? Tiene que ser siempre creativo. Que aprendamos pues el dinamismo de estos apóstoles, que también en nuestra vida se dé la acción del Espíritu Santo con esta actitud misionera.